Hemos establecido contacto con Abancay, donde se halla el ex congresista Richard Arce, que fue justamente representante de Apurímac en el Congreso durante el quinquenio pasado. Richard Arce, muy buenas noches, bienvenido a Las Cosas Como Son. Fernando, buenas noches. Ante todo, un feliz año para RPP, para ti y para todo nuestro país. Hay que buscar siempre la esperanza de poder unirnos, ¿no? Creo que esa es una palabra muy importante en estas circunstancias de polarización, de protestas, y donde es difícil entendernos, sobre todo los políticos, ¿no? Pero creo que la población siempre nos va a dar el mejor ejemplo de unidad porque siempre han sabido salir adelante. Muchas gracias, Richard Arce, por esos deseos que yo también le expreso a usted, a su familia y a sus paisanos apurimeños. Tengo entendido que usted se halla en Abancay, que es la capital de Apurímac, aunque no es la ciudad más grande, porque Andahuaylas me parece que es más grande, y por eso quisiera preguntarle primero, ¿cuál es el diagnóstico que hace de lo que se ha vivido en la jornada de hoy en su región natal, Apurímac? Sí, hasta ayer estuve en Andahuaylas, así que tengo un contexto un poquito más amplio de lo que ha venido aconteciendo estos días. En Andahuaylas estuvieron continuando la paralización, ahí no hubo tregua, pero no fue algo contundente, eran piquetes que marchaban todos los días. El día de hoy sí la manifestación se ha hecho presente, ha habido paralización, no ha habido transporte público, no ha habido taxis. En Andahuaylas, particularmente para ubicarnos, donde fue la comisaría del Andahuaylazo, de esta negligencia. Y donde comenzaron las violencias en diciembre, porque las primeras manifestaciones violentas tuvieron lugar ahí, hace menos de un mes. Es un lugar simbólico, ¿no, Fernando? Ahí estaba cercado, la policía optó por cercar. En las calles están soldados. La calle principal, que es Ramón Castilla, y sobre todo el mercado de Andahuaylas, que está en dos calles paralelas, estuvo cerrado, no había actividad económica. Pero en los distritos aledaños, porque Andahuaylas está conformado por Andahuaylas, pero también por Talavera y San Jerónimo. Ahí la actividad, se podría decir hasta cierto punto, estuvo normal, porque la gente se movilizaba, iba al mercado, hacía sus actividades, algunas tiendas abiertas. En realidad no se ha sentido como la manifestación de hace 2 semanas, que lamentablemente no ha tenido muertes de por medio, ¿no? Eso creo que es un mensaje importante. Un caso particular es Chincheros, que es otra provincia que también lamentablemente tuvo una situación de confrontación, llegando al extremo de incendiar el Ministerio Público e intentaron incendiar también la policía que es contigua ahí en la calle principal. La situación está tranquila en Chincheros, no hubo mayor alteración. Lo que sí es claro, hay bloqueo de carretera en la zona de Chincheros que sale hacia Ayacucho y en la ruta de Andahuaylas a Chincheros, ¿no? Para hoy día en Abancay la situación estuvo un poco más tranquila, entendiendo toda la expectativa que tenían algunos sectores que han organizado este paro. En la mañana yo fui al mercado a hacer mis compras y ahí es donde me quedo sorprendido cuando veo un piquete de manifestantes que pretenden alterar la situación, amenazando sobre todo a humildes mujeres que venden en el mercado de las Américas. Para los que conocen Abancay, es un mercado donde confluyen muchas familias, sobre todo de las zonas aledañas de Abancay, personas muy humildes que venden desde sus verduras, sus frutas, choclos. Esta época es de mucho choclo y evidentemente causaba bastante indignación porque arremetían contra ellas, ¿no? Amenazándolas para que apoyen la marcha y se retiren, ¿no? Lo que no entienden es que esas personas viven del día a día, Fernando, y es importante resaltar. Y uno de estos agitadores es un tal Milan, que justamente fue detenido después por la policía. Y fíjate lo paradójico, ¿no? Porque recuerda bien este exministro Sánchez, que fue ministro de Turismo y Comercio Exterior, inmediatamente tuiteó que era un abuso policial y todo, lo cual es absolutamente falso, y por eso aprovecho el medio para poder desmentir. Ahí está el video donde él está agrediendo, más bien está incitando a la violencia y está amenazando a mujeres humildes, ¿no? Entonces, una cosa es la protesta, Fernando, y otra muy distinta es cuando se pretende llegar. Es importante comentar estos detalles para que se pueda entender lo que ha acontecido. En el caso de Abancay, el centro de la ciudad ha estado prácticamente cerrado. Se movilizaban solo a pie, no había taxis, no había carros. En la mañana, muy temprano, hubieron piquetes que estuvieron inclusive
atacando a algunos taxistas, ¿no?, que estaban movilizándose. Pero más allá de eso no ha habido mayor sobresalto, te lo digo con la mayor responsabilidad, estuvieron marchando como corresponde. A estas horas, ahí a la tranquilidad ha vuelto, la gente está caminando en la ciudad, no se ha declarado ningún toque de queda en Abancay, así que la situación está tranquila. Pero tengo entendido que sí en Andahuaylas hay el toque de queda, ¿no?, en la programación que se han hecho. ¿Y quiénes son los que han manifestado? ¿Qué gremios? ¿Qué federaciones? ¿Cuán representativas son estas instituciones que son las que han marchado dentro del marco de la ley? No estamos hablando sobre los que han naturalmente practicado violencia, sino manifestado. ¿Quiénes son estos? En realidad es difícil de lograr un nivel de representación porque ellos levantan voces diciendo que son frentes de defensa, pero para graficarte en Abancay siquiera podemos identificar a 3 o 4 frentes de defensa que siempre están en permanente diferencias y conflictos internos que ellos tienen. Fernando, acá hay un tema de fondo y yo quisiera también asumir un poco el error en mi análisis inicial, porque esto no es un conflicto social, esto es un conflicto político, Fernando. Lamentablemente, acá no hay, como tradicionalmente en un conflicto social hay partes con las que se tiene que dialogar, generar una mesa de diálogo, no. Acá hay un conflicto político, acá hay una lucha de poder originado por Pedro Castillo el día que decidió hacer el autogolpe de Estado. Y evidentemente terminó en la cárcel y ha habido una sucesión constitucional. Hay un sector de adeptos, seguidores de Pedro Castillo que han estado construyendo una narrativa totalmente distinta, ¿no?, y que al final inclusive han aprovechado el escenario de confrontación, de división y de polarización que durante 17 meses, sobre todo Aníbal Torres, ha estado enervando a sectores que hay necesidades, hay una serie de reivindicaciones legítimas, pero que no se puede aprovechar políticamente. Sí, ¿no? Porque muchas de estas marchas no enuncian reivindicaciones sociales claras. En este caso, ¿qué cosa es? Contra el alza del costo de vida, contra la sequía, por el bono, por la uria. ¿Qué razón social hay que justifiquen esas marchas? El pliego petitorio está claro y evidente y es estrictamente político. Pero ¿quién lo formula? No, eso es lo político, pero yo digo desde el punto de vista social, desde el punto de vista del impacto sobre la vida de la gente, no lo político. ¿Hay o no reclamos? Por supuesto que existen demandas sociales intrínsecas detrás de la protesta, por eso se aprovechan políticamente. Pero ¿quién las elabora? Tiene que haber alguna organización, algún gremio. A eso voy. Sí. A eso voy, para que me puedas entender, Fernando. Sí. Esto no es un conflicto social, porque en un conflicto social hay una demanda, como tú lo acabas de describir, donde hay un pliego petitorio de requerimientos de atención de parte del Estado. Acá no, acá hay un tema de un conflicto político donde un sector pretende descalificar justamente lo que se ha venido desarrollando y trabajando durante mucho tiempo, justamente con este partido Perú Libre, ¿no?, que llegó hasta el poder y llegó a esta situación que Pedro Castillo, involucrado en actos de corrupción, desesperado, no renuncia, sino que pretende hacer un golpe de Estado, pero en realidad es una especie de sucesión que se tiene que dar para que asuma Dina Boluarte. En ese contexto y en ese escenario es que llegamos a esta circunstancia lamentable de confrontación, donde hemos tenido lamentablemente 27, 28 muertos que tienen que ser investigados, pero ese es un tema que tampoco se puede aprovechar para poder solamente responsabilizar a las fuerzas del orden. Sin duda. Ahora, Richard Arce, quisiera para comprender exactamente, puesto que usted está en el lugar de los hechos, usted dice que es un momento político y no social. ¿Cuál es la fuerza política? ¿Es Perú Libre? Porque ustedes han tenido elecciones regionales hace 3 meses, el 2 de octubre, y no tenía esa fuerza que tiene ahora. ¿Por qué de pronto los partidos extremistas que están promoviendo estas marchas y estas violencias han adquirido un tal peso y han podido, en fin, paralizar varias ciudades de nuestro país? ¿De dónde este crecimiento en relación a los resultados electorales, que usted conoce muy bien, porque siguió de cerca esas elecciones el 2 de octubre pasado? Mira, como te estaba graficando, acá hay muchos grupos de interés. Uno de ellos, y hay que identificar definitivamente, es un sector pro Castillo, ¿no?, que permanentemente ha estado respaldando inclusive el tema de corrupción, negando lo que existía en Palacio.
Y acá ha sido peligroso la narrativa, Fernando, porque se ha construido una historia de una supuesta irrupción en la democracia y que se le ha hecho un golpe de Estado a Pedro Castillo, cuando es al revés toda la situación. Pero también hay otros sectores que se han infiltrado. Y permítame un instante antes de hablar de esos otros sectores de Piérola en el centro de Lima. Richard Arce, bueno, es lo que nos estaba diciendo usted, no hay acá dirigentes, no hay organizaciones, no hay caras que asuman responsabilidades, hay un conjunto de personas que están unidas con objetivos políticos, que salga Dina Boluarte, que vuelva Pedro Castillo, que se cierre el Congreso y que haya asamblea constituyente. Pero usted nos estaba diciendo que hay un núcleo duro castillista en Apurímac, en Abancay, pero a eso se añaden otros sectores que han participado en las manifestaciones de hoy. ¿Cuáles son esos otros sectores? Ojo, Fernando, hay varios detalles antes de hacerte la precisión, porque lo que acabamos de escuchar justamente refrenda lo dicho. Este es un tema estrictamente político. Esto no es un conflicto social donde hay partes en discrepancia y que se tiene que llegar a un consenso para poder encaminar una posible salida. Acá hay intereses meramente políticos, hay una lucha por el poder. Entonces, regresando a este tema, no solamente es Abancay, es un poco mi análisis del sur, porque también he estado en el Cusco la semana pasada. Y lo que puedo afirmarte es que evidentemente son diferentes sectores, cada uno con agenda propia. Al extremo que estando a una intromisión también de algunos sectores informales hasta ilegales, podría decir, como el caso de los mineros, informales que han estado también movilizándose en estas protestas. Y otro sector que sí es ilegal es definitivamente la participación del narcotráfico y los rezagos de lo que queda del Movadef y lo que fueron Sendero, ¿no? Gente claramente que ha estado en esa línea y que ha estado aprovechando esta circunstancia para soliviantar a la masa y sobre todo llegar a este nivel de confrontación, porque también se ha querido construir una narrativa sobre lo que ha acontecido, sobre los muertos, que es muy lamentable y que se tiene que investigar, tiene que buscar justicia, pero se ha generado un contexto para esa confrontación, Fernando, con la intención de tomar aeropuertos, quemar instalaciones del Estado, atacar a la propiedad privada. Aquí en Abancay, el día 13 de diciembre, no solamente quemaron, como dice la noticia, la Corte Superior de Justicia, el Ministerio Público, la Caja Municipal Cusco. He estado conversando con muchas personas, han estado atacando humildes bodegas, inclusive a mujeres que caminaban en la calle, las atacaban con connotación sexual, les metían la mano, para hacerte explícito. Tengo el testimonio de varios de ellos. Entonces, esto ya no es marcha, pues, es la exacerbación de la violencia y que llega a estos extremos. Por eso es importante el mensaje de la paz. Porque si hay un escenario de esta circunstancia donde aparecen inclusive gente que quiere aprovechar demandas que existen, demandas legítimas de postergación, hay que tener la posición desde el lado de los políticos, de los medios de comunicación, de transmitir esos mensajes de paz para que no se exacerbe la violencia. Porque caso contrario, vamos a volver a repetir esta situación de tener muertos en un conflicto social, pero ya, como te digo, esto ya no es un conflicto social, este es un tema político. Sí, Richard Arce, antes de que nos venza el tiempo, ¿qué papel ha jugado o pretende jugar el nuevo gobernador regional de Apurímac, flamante, porque ha entrado en funciones hace pocos días, pero ha dicho algo, ha tomado posición frente a los acontecimientos que tienen lugar en su región? Sí, el día lunes él ha asumido el poder, ha hecho la juramentación en el Estadio del Olivo, pero ya 2 semanas antes emitió un comunicado exigiendo la renuncia de la presidenta, ¿no? Yo entiendo que fue el calor del momento, al igual que lo hizo el gobernador regional de Cusco, ¿no? Así es. Yo lo que les exhortaría a ambos es que, de parte de su responsabilidad que ahora están asumiendo, es que más bien transmitan mensajes de responsabilidad, de compromiso con la población buscando la paz. Caso contrario, van a estar incentivando la violencia. No se puede llegar a ese extremo. De acuerdo. Permítame regresar otra vez al centro de Lima y retomamos con usted. Es interesante lo que nos ha dicho sobre las autoridades regionales electas en Cusco y en ese lugar de los hechos, es decir, el cruce de la avenida Piérola con la avenida Abancay. Regresamos a Abancay, donde estábamos justamente, ya no la avenida, sino la ciudad capital de Apurímac. Ahí se halla Richard Arce, que nos estaba diciendo cuál es el papel que ha jugado en esta crisis el gobernador regional, que naturalmente ha entrado en funciones y se encuentra con esta situación. Pero dice usted,
tuvo una reacción un poquito precipitada inicialmente al pedir la renuncia, nada menos que su paisana purimeña, Dina Boluarte. Pero ¿cree usted que la razón viene prevaleciendo después, si lo he interpretado bien? Sí, porque el caso de Werner Salcedo en el Cusco fue igual. Emitieron un comunicado público, yo diría como electos, ¿no? Porque todavía no habían asumido la responsabilidad en la quincena de diciembre. En el caso de Apurímac, Percy Godoy Medina, electo y ahora gobernador regional de Apurímac, también hizo lo mismo. Sino que con el detalle peculiar que en Apurímac, la primera vez que tuvimos presidente fue David Samanez Ocampo, que justamente fue un periodo de crisis. Cuando cayó Sánchez Cerro, cuando cayó Leguía. Sí, bueno, Sánchez la Cerro segunda presidenta purimeña es Dina Boluarte, ¿no? Pero ya, eso es para la parte anecdótica histórica, sino que tendríamos una oportunidad como apurimeños. Yo lo veo así, hay problemas, como hace un rato hablábamos, Fernando, el tema del hospital de Andahuaylas, por ejemplo, que entiendo podría tener una atención inmediata de parte del gobierno para que después de 14 años tengamos el hospital, ¿no? Que es una desgracia justamente por el tema de corrupción. Entonces, el rol de los gobernadores regionales en esta circunstancia, en este problema político que estamos viviendo, o sea, quiero que se entienda muy bien la situación de las pugnas que se están generando en torno justamente a la movilización, es que los gobernadores regionales tienen que contribuir a esa cultura de paz, no ser parte de la exacerbación. Porque tú también habrás sido testigo, Fernando, que algunos alcaldes han estado juramentando, inclusive utilizando el espacio de la juramentación para asumir el mando, para aprovechar y dar este mensaje político de soliviantar inclusive a sectores que están manifestándose, ¿no? Tengamos mucho cuidado. Yo de verdad exhorto a la responsabilidad que tienen las autoridades, los políticos, en los mensajes que se va a dar a la población. Porque un mensaje errado podría ser muy peligroso y que al final termine en confrontación. Y la idea más bien es buscar el consenso para esta salida. Creo que el consenso es el adelanto de elecciones. Esperemos nomás que el Congreso no nos saque la vuelta, ¿no? Y que esperemos que en febrero refrenden el adelanto de elecciones. Usted ha mencionado el tema de la corrupción, cuyas consecuencias se ven y saltan a los ojos en Apurímac. Por ejemplo, en el caso de la demora de 14 años para terminar con el hospital de Andahuaylas. Y yo quiero preguntarle por eso, ¿no hay la sensación entre algunos de esos que manifiestan que están defendiendo a Pedro Castillo, que ha incurrido en casos de corrupción y que ha dejado hacer a personas de su familia y de su entorno político? El asunto es la narrativa, Fernando, porque Pedro Castillo logró algo muy importante en muchos años, que es la representación de esos sectores tradicionalmente excluidos y postergados. Yo diría que había hasta un tema identitario. Muchas personas se sienten representadas con la elección de Pedro Castillo como presidente. El asunto es que Pedro Castillo traiciona dos veces, porque uno, no sigue la agenda que ofreció en campaña, y dos, se meten actos de corrupción más que evidentes que ya ahora están en una situación ya de proceso judicial, ¿no? Y de investigación fiscal. En consecuencia, en ese escenario es importante informar a la población, porque caso contrario se va a seguir construyendo una narrativa errada donde inclusive hay una negación a la asunción de mando de la señora Dina Boluarte, cuando no se entiende que más bien es parte de una plancha presidencial. Se eligió a Perú Libre y el candidato presidencial era Pedro Castillo y la vicepresidenta era Dina Boluarte. En consecuencia, si cayó Pedro Castillo por su necedad y su negligencia, asume Dina Boluarte. Ahora, la responsabilidad acá también está en el Congreso de la República, ¿no? Yo creo que es el punto de inflexión para estos conflictos sociales, ¿no? Porque sin duda, la gente decía, cayó Castillo y el Congreso, la pregunta que quedaba en vamos a conversar después que hayamos terminado con usted, con algún congresista que nos dará explicaciones. Pero yo quería preguntarle, usted ha introducido el tema del factor identitario que hace que se enseguezca cierta gente frente a Pedro Castillo. No ha cometido golpe de Estado y no ha hecho actos de corrupción. Pero ¿cómo juega el factor identitario con el caso de una purimeña como es Dina Boluarte? Y además, a diferencia de Pedro Castillo, que habla quechua, y quechua con acento de Apurímac. ¿Qué suscita eso entre sus paisanos de Chalhuanca y de otras regiones? Lo que he percibido, y el día de hoy ha sido constante en las radios locales, es que hay un sector
respetable que refrenda a Pedro Castillo. Pero hay otro sector que está condenando y que sobre todo condena la violencia y el vandalismo que se ha dado en las movilizaciones sociales, pero que no pueden manifestarse porque evidentemente tienen miedo. Te he estado explicando en la mañana lo que ha pasado con un piquete en un mercado donde están las personas más humildes. Y ahí inclusive yo me cuestiono, ¿no? Porque soy hombre de izquierda, si la esencia del socialismo es justamente la defensa de los intereses de los sectores postergados, excluidos, de los sectores precarizados. ¿Qué hacemos generándole presión y coacción a esos sectores que viven del día a día? Parecería contradictorio a cualquier principio de izquierda, pero se está dando esta circunstancia porque eso se repite en Juliaca. Han estado conminando a los pequeños negocios, a los ambulantes en la calle, a que se retiren, caso contrario iban a ser agredidos. Entonces estamos llegando a ese nivel de aprovechamiento porque evidentemente no han logrado consolidar la fuerza que ellos estaban esperando. Ellos creían que iba a haber una movilización como la que sucedió hace 2 semanas, pero al ver la situación de vandalismo, de confrontación y lamentablemente de muertos, esto creo que ha generado una respuesta también de parte de la ciudadanía que necesita trabajar, Fernando. Eso creo que es un mensaje muy importante porque estamos saliendo de la pandemia y se necesita una reinserción económica justamente de la mayoría de peruanos que vive del día a día. Eso creo que es el mensaje más importante. Sí, sí, por eso, sin duda. la responsabilidad de los políticos, ¿no? Sin duda, a la hora de tomar decisiones. muy importante. Muchas gracias por sus explicaciones. Tomamos nota de que el movimiento en general ha tenido menos fuerza y usted interpreta que ha tenido menos fuerza por los actos de vandalismo que se han producido en las manifestaciones del mes de diciembre, pero también por los muertos, que habría disuadido a muchos de respaldar a este movimiento de protesta que ha tenido lugar el día de hoy. Muchas gracias, Richard Arce, por sus explicaciones desde Abancay, la capital de Apurímac, y por habernos acompañado a ver algunas escenas del cercado de Lima, específicamente la esquina de la avenida Abancay con la avenida Nicolás de Piérola. Muchas gracias y muy buenas noches, señor Richard Arce, ex congresista de la República.